Hola, bienvenidos a Cosplay Presta, soy Siro Ichigo y hoy vamos a hablar de los roles en vivo. Estamos grabando en el Toldu, una tienda de Ubieu especializada en disfraces y casigalires de fiesta. Los roles en vivo son una modalidad de xuegu de los xuegos de rol na que se xuega interpretando los personajes que te toquen, muchas veces haciendo escenificaciones y muchas veces también caracterizados de los propios personajes. Llega que necesita mucha preparación, ya que todos los personajes y la gente que xuega va a interactuar entre sí, afectándose unos a otros y tienen que seguir unas reglas y una serie de tareas. Podemos encontrar roles en vivo de unes hores solo, o podemos encontrarlos que se allarguen hasta varios días. También tienen diferentes niveles de dificultad. Podemos encontrarlos con personajes que tienen una o dos habilidades y podemos encontrarlos incluso con personajes en los que la so raza o la so clase social puede afectar al xuegu y poder hacer unas cosas u otras. La elección de personajes puede hacerse de muchas maneras. Puede ser bien por sorteo o bien porque tú lo elijas por orden de llegada. Los roles en vivos pueden basarse en historias inventadas o pueden basarse en historias que ya tienen escritas. Podemos encontrar, por ejemplo, roles ambientados en el mundo del Señor de los Anillos o ambientados en Juego de Tronos. En nombre del rey Targaryen, alzaos como caballero. También basados en el mundo del cómic o en las películas. Hay un montón de festivales dedicados a los roles en vivo. Uno de los más grandes es el Drachenfest en Alemania, que se alarga durante varios días. Ya en España podemos encontrar en un montón de eventos, incluso en los eventos de cosplay, un montón de roles en vivo, como puede ser en el propio Level Up Yeon. O el Festival de Isla Esmeralda. Y hasta aquí llegó este capítulo de Cosplay Presta. Yo voy a quedarme por la tienda dando una vueltina a ver qué hay.